Muy buenas, hoy os traigo un vídeo bastante especial al canal que va a hablar sobre los cuchillos de trabajo de la marca Parkside. Para aquellos que no lo sepáis, Parkside es la línea de herramientas de bricolaje que se comercializa en la cadena de supermercados alemana Lidl. Eso no significa que las herramientas estén fabricadas en Alemania, significa que las importan y pues son de fabricación china y las distribuyen. Eso nunca es un problema, siempre y cuando la calidad sea correcta, o por lo menos la relación calidad-precio sea correcta. El precio de cada cuchillo de trabajo, que son dos modelos diferentes, es de 4,99 euros. Un precio extremadamente bajo, que es literalmente la mitad de lo que cuesta un cuchillo Mora de trabajo o un cuchillo Ultraforce de trabajo. Y podrían ser una opción maravillosa si la relación calidad-precio y la pieza en sí, para un cuchillo de trabajo, fuese interesante. Por eso los adquirí, porque yo uso muchos cuchillos de este formato, cuchillos sencillos para trabajar con ellos, como si fuesen un cúter, y darles un uso sin miramientos, diríamos. Porque me gusta experimentar sensaciones con ellos y ver qué me ofrece cada marca. Tengo muchas piezas de la casa Mora, muchas piezas de la casa Ultraforce, muchas piezas de otras casas, pero esas dos primeras que he mencionado para mí son una referencia en calidad-precio. Porque sus hojas rinden muy bien y sus formatos de funda y mangos son piezas que funcionan más que correctamente. En este caso, estos cuchillos de Parkside son dos modelos diferentes. Uno es un cuchillo de carpintero, que es este de aquí con la hoja tipo Forbón, y otro es un cuchillo que ellos llaman cuchillo universal, que es este de aquí con hoja de punta vuelta o lomo recto. Dos modelos diferentes, la funda es común para ambos, que es esta de aquí. Esta está customizada por mí, añadiéndole un clip metálico un poco más bajo, por eso voy a apartarla y no lo voy a enseñar más porque no tiene mucho sentido. Vale, cuando vienes... mejor dicho, vas al supermercado y te compras el cuchillo, viene montado con la funda para que insertes el cuchillo de esta manera, es decir, para zurdos. Yo lo que hice fue darle la vuelta a esta pieza roja que tiene aquí para que sea apto para diestros. No sé por qué viene montado así para zurdos, para mí no era un problema especialmente, pero sí que prefiero tenerlo en el lado derecho. Así que lo que hice fue darle la vuelta a la funda. ¿Cómo se le da la vuelta a esta pieza roja? Bueno, pues tienes estos tetones de presión que tienes que presionar en ambos lados y antes de sacarla tienes que apalancar un poco porque tiene un punto de pegamento dado en este lado de aquí. No es un problema, se quita y ya está. Y a la hora de girar la pieza y volver a insertarla, porque como veis tiene un perfil en el que está orientado al vaciado y aparte el encaste del mango también es inclinado y tiene que ir pues girada. De origen viene con ese pequeño cortecito cuando tiene la pieza dada la vuelta, pero en este lado no tiene ese cortecito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cortarle ese trozo de plástico, que es lo que hice yo, para que encaje perfectamente la pieza dada la vuelta, no hay más. Lo hice en esta y lo hice también en esta de aquí cortando. No tiene más historia. De esa manera das la vuelta y es apta para diestros. La funda es una funda de FRN, de nylon reforzado con fibra de vidrio. Como os he dicho, viene montada para zurdos. Posee un clip para cinto, que es este de aquí. Una pieza súper larga que hace que el cuchillo quede bastante bajo, lo cual podría ser cómodo, pero es que este clip es de muy mala calidad. De hecho, intentando modificar un poco su orientación, giré esta pieza de aquí, la torcí un poco y lo que hizo fue partirse por aquí. Es un clip que tiene 3,8 centímetros de capacidad de largo y luego en el grosor tiene una capacidad de hasta 8 milímetros. Una vez que colocamos el cuchillo en la funda, pues la funda es un poco ruidosa. No es algo que me extrañe en cuchillos de trabajo, pero esta es una funda Mora con un cuchillo Mora y tiene un ruido mínimo, y esta es una funda Ultraforce con un cuchillo dentro y no tiene nada de ruido. Es decir, eso del ruido es mejorable y de hecho hay piezas muy baratas que no tienen el ruido ese. Luego tiene esto de aquí, que es un tope para cuando metes la funda en el típico bolsillo estrecho de pantalón de trabajo que suele estar destinado al metro de madera o a un cuchillo de trabajo, para que no se cuele del borde, para que se quede encajado ahí y quede sobresaliendo esta sección de aquí para poder sacar el cuchillo cómodamente. Abajo tiene esta especie de extensión que, como veis, pues está fuera de la longitud del cuchillo, que es esta porción negra que tiene inserto un afilador en V de carburo para pasar el cuchillo y darle un afilado de emergencia. Ojo con estos afiladores porque no se los deseo ni al peor de mis enemigos, dejan un filo lamentable, de baja calidad, de baja durabilidad y además son muy agresivos con las hojas y se comen el acero a una velocidad pasmosa, especialmente si es un acero blandito como es el caso de este cuchillo. Entonces, bueno, si podéis evitar utilizarlo, mejor. Si lo hubiesen quitado o no hubiese venido con él, mejor todavía, así de simple. La retención en la funda se hace mediante estos dos tetones que tiene aquí, que son dos bultos hacia el interior, que son los mismos que sirven para pulsar y separar la pieza roja de la verde, y bueno, pues encajan en esas dos pequeñas oquedades que hay ahí, o huecos, y de esa manera hacen un movimiento de pinza en el lateral del cuchillo y queda ahí bien recogido.
Sin más, la funda es cumplidora, no es la mejor funda del mundo, ni de lejos, pero te sirve para llevar el cuchillo con seguridad y ya está, no hay mucho más que decir. Un agujero para colgarla, si queremos colgarla en el panel de herramientas, por ejemplo, pues tenemos ahí un agujerito para hacerlo. En cuanto a los cuchillos, ambos tienen el mismo mango, ¿de acuerdo? Y la misma funda. Cambian exclusivamente en la forma de la hoja y la longitud de la misma. En cuanto al mango, plástico verde con unos insertos de goma TPR para mejorar la adherencia. El mango mide 12 centímetros en esta sección de aquí, pero la sección destinada a los dedos, que va desde este hueco de aquí hasta este saliente de aquí, tiene 8,7 centímetros. Es decir, en palma apoya muy bien, en el hueco de la mano, diríamos, y luego cuando pones los dedos alrededor, en mi caso, se queda muy justito. Yo tengo una talla 9 de guantes y a mí me queda justo en la mano. Si hubiese sido unos milímetros más corto, me resultaría incómodo. Va perfecto por una talla 9. Si tienes una mano más grande, se te va a quedar pequeñito el mango. Tampoco sería mucho problema porque esta caída te permitiría apoyar en un momento dado el meñique, pero no sería tan cómodo. Si tienes una mano muy grande, seguramente no sea tu pieza. El mango no es incómodo. En la transición entre la hoja y el mango, pues vemos unos sellados decentes. No hay una transición en forma de rampa para apoyar el pulgar cómodamente, como sí que tienen otras empresas como Ultaforce, que tienen estas rampas talladas para apoyar el pulgar con comodidad en la cara plana de la hoja. Pero bueno, no es algo que sea determinante. Funciona bien. En cuanto a las hojas, dos hojas diferentes, pesos diferentes. El peso del cuchillo tipo carpintero, que esté aquí, el conjunto de funda y cuchillo son 153 gramos, el cuchillo 110 gramos. En el caso del cuchillo universal, tenemos un peso total de funda y cuchillo de 148 y un peso de cuchillo de solo 105 gramos. 5 gramos menos que este. ¿Por qué? Pues porque el perfil de la hoja es diferente. Esta es una décima más gruesa que esta y también tiene un poco más de material. Entonces eso hace que pese un poquito más. El grosor de esta es de 2,1 milímetros y el de esta es de 2 milímetros. En cuanto a longitudes, bastante parecidas. Esta tiene, al tener este perfil curvo, pues las hojas tienen dos medidas. Una cuando mides de aquí hasta la punta y otra cuando mides de aquí hasta la punta. En este caso va entre los 8,6 centímetros y los 9,3 centímetros. En el cuchillo universal, entre 8,2 y 9 centímetros. El ancho de pala de este es de 2,1 milímetros, el del universal es de 2,1 centímetros y en este tiene 2 centímetros de ancho de pala. Esta tiene 1 milímetro más de ancho de pala. En cuanto a los filos útiles, pues esta es una hoja tipo formón, es decir, tenemos dos filos, el de la punta y este. Este mide 2,1 centímetros y este son 8,5 centímetros de filo liso útil. En el caso de este tenemos 9 centímetros de filo útil. Ambos cuchillos tienen un vaciado que es un vaciado tipo Scandi acero, típico de los cuchillos de trabajo que vais a encontraros pues, en este Mora, por ejemplo, en los Ultaforce y demás. El vaciado Scandi acero son dos planos rectos bastante cerraditos que acaban muriendo acero sin ningún tipo de microbisel, como podéis ver en este. Este cuchillo está reafilado por mí, ¿vale? Entonces, si os fijáis, el acabado del vaciado era satinado corto y tras reafilarlo pues ha quedado casi en satinado largo. El acabado de las mesas de la hoja es una combinación un poco, pues eso, típica de los cuchillos que tienen un satinado largo industrial, un poco vasto y luego se pasan por una pulidora. Pues ni es un pulido ni es un satinado, es algo un poco a caballo que pretende ser un pulido a espejo pero que jamás va a serlo. En fin, es algo que es típico en algunos cuchillos económicos, no tiene por qué ser especialmente malo. El vaciado Scandi acero es un vaciado muy cortador, pero también delicado. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de vaciados? Pues que necesitas un acero de una calidad mínimamente decente para que funcione bien, no se doble el filo y aguante el uso como cuchillo de trabajo. Un cuchillo de trabajo se utiliza para todo tipo de materiales y son piezas con las que no se tiene cuidado. ¿Cuál es el problema? Que si utilizas un acero muy blandito, unido a un vaciado tipo Scandi acero, lo más normal es que tengas una retención de filo baja, un filo extremadamente delicado, que se abolle con facilidad e incluso que se doble con facilidad. La retención de estos cuchillos de filo es mala. Trabajé con este 5 minutos y quiero que veáis las consecuencias sobre la hoja. El acero inoxidable que utilizan es un acero inoxidable desconocido. Seguramente sea un acero 3CR13 con un tratamiento térmico bastante cuestionable. Eso si lo unes a una materia prima barata, pues al final es complicado. En cuanto al filo de ambos cuchillos, este está reafilado, cerrando un poco más mejor dicho, abriendo un poco más el ángulo y dejando un filo un poquito más robusto. ¿Por qué? Pues porque cogí el cuchillo de universal, diríamos, y quiero que veáis esto en la punta. Bueno, pues filo doblado,
punta rota, porque se dobló por un lado, la quise enderezar y se partió, en un uso bastante normalito. Y luego quiero que veáis lo que pasa con el filo. Esto es una pieza de plástico. Y quiero que veáis lo que pasa con el filo cuando aplico presión. A ver si se puede apreciar. No sé si se aprecia en cámara. A ver, ahí. Un poco de presión solo, ¿vale? Habéis visto que se ha quedado doblado. No es una mella per se, es que se ha doblado hacia el lado. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando tú coges y estás trabajando y haces un efecto, en este caso la puntera, porque estaba cortando e intentando hacer radios de corte cerrados. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se dobla el filo, se dobla para los lados, y lo veis que tiene un brillo de que se ha alabeado hacia los laterales. Eso es porque el temple es bajo y el vaciado es muy finito, 2 milímetros, bueno, en este caso 1,9, con un vaciado Scandia 0, pues te deja un filo delicado. Si utilizas un material muy blando, ese filo delicado se dobla. ¿Qué es lo que pasa? Que encima cuando estaba reafilando me encontré con que generaba una rebaba al otro lado, que cuando me ponía a trabajar por no llegaba a desaparecer nunca y se doblaba hacia y se doblaba al siguiente, se doblaba al siguiente, es decir, la rebaba se estaba todo el rato doblando a un lado al otro y regruesándose, porque era un material muy blando. Retención de filo baja, calidad de acero bastante bajita. Seguro que veréis miles de vídeos sobre estos cuchillos en los que hablan de la excelencia del cuchillo por solo 5 euros, pero la realidad es la siguiente. La funda no está mal, el mango es decente, la calidad del acero es muy mala. Los perfiles de hoja no son malos, per se. A mí me gustan las dos hojas, tanto la de cuchillo tipo carpintero como la de punta vuelta. Son algo a lo que estoy extremadamente acostumbrado en piezas de otras marcas. No es algo que me resulte extraño, me gustan. El problema es que el acero es muy malo y el tratamiento térmico es muy cuestionable. Cortan muy bien de origen, eso sí es cierto, pero te dura el filo un suspiro. Y además, cuando te toca reafilarlo, pues te encuentras con la sorpresa de que es un acero extremadamente blando, que por blando cuesta afilar. Hay muchas veces que decimos, bueno, es un cuchillo, si es muy duro cuesta afilarlo, sí, pero si es muy blando, también cuesta, porque no consigues darle un buen filo. ¿Cuál es la historia? Pues que cuestan 5 euros. Es decir, yo me he gastado 5 euros en y 5 euros en Total 10 euros. Si me hubiese gastado 10 euros en tendría un cuchillo de trabajo con un acero decente, un mango decente, una funda decente y estaría mucho más contento con uno de estos que con estos dos. ¿Por qué? Pues porque simplemente no merece la pena gastarse 5 euros en esto cuando por 10 euros tienes un cuchillo bueno. Y alguien dirá, es que 10 euros es el doble. Efectivamente, es el doble, pero no estamos hablando de pagar o 100 euros o 200 euros, que pica más en el bolsillo. Estamos hablando de comprar un cuchillo de trabajo que los tienes desde los 9 euros o 7 euros incluso hasta los 30 euros. En ese rango de precios tienes cuchillos de trabajo que funcionan, que el tratamiento térmico de la hoja es bueno, que cortan muy bien, que cuando los reafilas el acero responde correctamente a ese reafilado y no son, pues, esto. Que vuelvo a decir, son 5 euros. Alguien se puede gastar 5 euros en cualquier cosa y le va a durar menos que este cuchillo porque al fin y al cabo lo puedes reafilar. Pero un cuchillo de trabajo que pierde el filo a cada rato y que tienes que estar constantemente reafilándola y quitándole dobleces al filo, y en mi caso pues yo la tengo que coger y reparar la punta, que como veis tiene un trocito roto, reafilarlo entero para quitar las dobleces del filo presentes, y es algo que simplemente pues es un engorro. No es una herramienta que sea agradable de utilizar porque es un engorro el mantenerla operativa, ni más ni menos. Sé que, ya os he dicho, habrá un montón de gente que dirá, es una compra maravillosa, 5 euros un cuchillo de trabajo. La realidad es que por 9 euros, y en alguna ocasión, yo creo que por pagué 7,50 euros, por este Mora, que además es de una edición limitada en colores y demás, pero bueno, 7,50 euros. Por 7,50 euros tienes un cuchillo que le da 1000 vueltas a estas piezas. No tiene afilador, básicamente porque estos afiladores son una porquería. Pero es un cuchillo con una funda decente, con un filo bueno, un acero bueno, un mango cómodo, y es una herramienta buena. Yo muchas cosas que tengo del Lidl me han salido maravillosas de la línea de Parkside. Estos dos cuchillos, que los cogí simplemente por testear, son algo de lo que puedo prescindir tranquilamente. A veces me pasa también con las sierras japonesas del Lidl. Son muy baratas, pues igual tienes un kit de sierra por 10 euros, como ha habido ahora hace poco, o una sierra japonesa por 5 euros. Te la compras y luego el rendimiento de corte es muy malo. Si vas a usar la sierra una vez al año, pues igual es una sierra para ti. Si utilizas la sierra a menudo y tienes una sierra que corta mal, porque es una sierra muy económica, pues al final te merece más la pena invertir en otra cosa. Con un cuchillo de trabajo que estás permanentemente cortando cosas,
el hecho de que tenga una calidad tan mala de acero simplemente hace que no sea práctico. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.